Si te hablo de Matthew Perry, seguramente vas a pensar en el actor de Friends. Y está bien, pero también fue un oficial naval estadounidense que llegó a Tokio en 1853 y que con esa llegada Japón empieza a abrirse al mundo. Recordemos que los japoneses se habían cerrado durante el shogunato Tokugawa, pero que el periodo Meiji pone fin a este feudalismo y eso provoca una rápida modernización, dicen los historiadores. Yo tal vez hablaría más de una rápida occidentalización. Habría que ver qué decimos cuando decimos modernización. El tema es que recordemos que en el podcast sobre la historia del tatuaje japonés hablamos sobre la explosión que tuvo el tatuaje durante el periodo Edo, es decir, durante el periodo en el que Japón estuvo aislado del mundo. Y en la restauración Meiji vuelve a tener un baneo el tatuaje. Anda a escuchar el podcast, ahí vas a escuchar la diferencia entre Irezumi y Horimono, cómo el Irezumi estaba del lado de los criminales y el Horimono tenía otra cosa simbólica y artística. Pero en la restauración Meiji, hasta este Horimono, por más que fue una expresión fuertemente simbólica a diferencia del Irezumi que solo era una marca, el gobierno japonés de la restauración Meiji prohíbe los tatuajes porque les preocupaba la crítica que podrían llegar a tener los extranjeros estadounidenses o del mundo por esta práctica que ellos consideraban retrógrada. Por eso hablamos de occidentalización. Yo no sé si eso es una modernización, sino tal vez esto que hablábamos de la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Qué va a decir el amo sobre nosotros si ven los tatuajes? Obviamente todo lo que se prohíbe genera resistencia y quedó en lo que se llama el underground, de manera subterránea. De hecho, ayer me llegó un libro que escribió Pascal Bagot que se llama The Tattoo Writer, que muestra muchas fotografías de Akimitsu Takagi, que fue un escritor y fotógrafo que retrata muy bellamente toda esta subcultura del horimono en los años de 1950, que si bien en ese momento ya no estaba prohibido por ley, pero sí estaba muy mal visto. Así que hoy en este podcast vamos a hablar sobre el Sanja Matsuri y vamos a hacer una relación con la película La Purga, porque de una manera muy extraña encontré una relación que me parece súper interesante para compartir con ustedes. Así que acomódense que desde acá, desde mi estudio en Olivos, comenzamos con este podcast. Bueno, creo que todos sabemos que los tatuajes en Japón no tienen muy buena prensa. Generalmente se lo asocia a la yakuza. Y quienes no lo asocian a la yakuza, de cualquier modo piensan que una persona respetable no debiera de portar tatuajes. Hubo lío con los tatuajes. El gobierno acusó a un artista de Osaka hace unos años de que no tenía licencia médica, entonces no podía tatuar porque, bueno, se basaron en una ley para tratar de combatir esta subcultura del tatuaje. Después terminó absuelto, pero Japón tiene una cosa con los tatuajes. De hecho, hay muchos lugares a los que no puedes ingresar o te cierra algunas puertas, aún siendo occidental y estando de vacaciones en Japón. A mí me ha pasado, yo soy argentino, sabemos cómo resolver un poco las cosas como por izquierda, ¿no? Como con nuestra retórica. Y bueno, la verdad que nunca me cerró puertas, pero tenía que hacer las cosas en los momentos, por ejemplo, no sé, ir al onsen en el momento en el que no había nadie. Pasaban esas cosas y me imagino que viviendo en Japón he hablado con algunos japoneses tatuados que me he cruzado ahí en el subte y realmente es difícil vivir con tatuajes. Sigue siendo difícil estar tatuado en Japón a pesar de que esta prohibición de la que hablábamos que empieza en el periodo Meiji se levanta después de la Segunda Guerra Mundial, después de que el general MacArthur fuera al estudio de Nidaime Horiyoshi o Horiyoshi II. Kazuo Oguri o Horihide cuenta que, bueno, después del periodo Edo los yakuza empezaron a hacerse tatuajes porque básicamente se veían rudos. Hay una palabra en japonés que es Odojibori, que significa básicamente que el tatuaje debiera espantar a la gente. Es decir, que si tomamos lo que estuvimos hablando en el podcast sobre los peces koi y las flores de loto, esta actitud, este odojibori, no sería tan simbólico. Horihide dice que a los yakuza no les interesaba tanto si era artístico, sino que sería algo más real, ¿no? Como esta cosa de espantar, de causar espanto, de causar rechazo. Y ese rechazo es de algún modo lo que permanece.
a pesar de la potencia simbólica y la estética hermosa imaginaria que tiene el horimono. Pero este odoshibori, este real que buscaban los yakuza, sigue diciendo Horihide, que por ejemplo en 1936, cuando empieza la guerra con China, los hombres jóvenes eran llamados a reclutarse al ejército, pero eran rechazados quienes tenían tatuajes, porque potencialmente eran problemas de disciplina, así que no los aceptaban. Entonces, ¿qué pasó? Ese real que era provocar el rechazo empieza a volverse algo simbólico, porque, bueno, me voy a tatuar para evitar que me lleven al ejército, o sea, para evitar ser enrolado. El gobierno obviamente japonés, ¿qué hace? Bueno, crea una ley nuevamente contra el tatuaje, ¿no? Es interesante esto que lo real siempre provoca algo simbólico o abre algo simbólico. En realidad, lo real es una falla misma de lo simbólico y la imagen viene como a tratar de mediar en esa falla. Si no escuchaste el podcast de los peces koi, no vas a entender de lo que estoy hablando. Siempre recordá que lo que vamos hablando yo hago como que ya lo sabés, así que bueno, dale, seguimos. Horihide también cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, el general MacArthur hace que las leyes sean más liberales y que el tatuaje fuese legal de nuevo. De cualquier modo, ahí tengo una palabra para analizar en análisis, para analizar en terapia. Eso es el famoso acto fallido. En vez de decir modo, dije moda. Algo bueno, vamos a ver cómo se anuda esa palabrita que salió en el podcast. A ver si se anuda. Bueno, MacArthur hace que las leyes sean más liberales en relación al tatuaje, pero de cualquier modo esta cosa del underground permanece. Los tatuadores siguen trabajando en privado, solo por cita, con clientes recomendados o que heredaban de sus maestros. Pero aún así, el tatuaje, el horimono, para los japoneses, no es algo que sea apreciado con toda la riqueza que tiene. Es muy loco. Es muy loco cómo algo tan bello sea tan rechazado por una sociedad toda. Y las personas que están tatuadas tienen que ocultar sus tatuajes. Tal vez la yakuza sea el chivo expiatorio, pienso yo. Es una idea que estoy teniendo ahora, ¿no? Como la moda. Se puso de moda echarle la culpa a los yakuza sobre la mala prensa de los tatuajes, cuando en realidad el tatuaje en Japón solo gozó de un breve periodo de aceptación que fue con la novela de los héroes del Suikoden. Y aún así después medio que tampoco, porque bueno, era una novela que iba en contra del interés del shogunato Tokugawa, porque eran héroes que se rebelaban contra el gobierno. Entonces yo creo que Japón tiene algo directamente contra los tatuajes. La historia japonesa tiene algo contra el tatuaje. Cuando estuve, bueno, las 2 veces que estuve en Japón, la primera no tanto porque como a mi novia no le gusta tanto la cultura pop japonesa, tal vez no fuimos tanto a lugares como Akihabara. Fuimos una vez a ver si conseguíamos algo de tecnología, pero no la recorrimos. En este último viaje que hice, estuve en Akihabara, no sé por qué le digo Akihabara, sí, bueno, está bien, Akihabara. Estuve 2 veces o 3 veces en el mismo viaje, o sea, 3 días distintos. Y hay una subcultura muy, muy rica de ser analizada. Hombres de 60 años mirando mangas hentai de colegialas o de menores de edad. O sea, los japoneses que proyectan esa imagen tan de perfección, tan casi hasta robótica como piensan algunos pensadores. Por algún lado tiene que salir toda esa regulación, toda esa represión que tienen. Porque eso es la represión. Recordemos que Freud, en una de sus mejores obras, que es El malestar en la cultura, dice: la cultura es malestar, justamente porque el hombre, para poder vivir en sociedad, tiene que reprimir 3 cosas: el querer matar al otro, el acostarse con una figura filial, es decir, la prohibición del incesto, y tiene que ir a trabajar, es decir, que tiene que reprimir la vagancia, su propia vagancia. Es decir, que tenemos que reprimir nuestra agresividad, nuestra sexualidad y nuestra vagancia. Todo eso hace que la cultura genere cierto malestar en uno, porque se esperan cosas de uno. Y la cultura japonesa, las culturas japonesas tienen muchísima
presión sobre las personas. Tanto que se están dando fenómenos como los hikikomori, que son personas que se encierran en sus casas y se aíslan de lo social directamente porque no lo soportan y simplemente viven encerrados en un cuarto y sus familias le traen comida y demás. O los que no, los que están solos en la vida, trabajan online, se piden comida, pero no salen de su cuarto. Hay gente que está hace 30 años encerrada en un cuarto. O bueno, las altas tasas de suicidio que tienen. Problemas más modernos, jóvenes que no quieren seguir en esa historia de obedecer el mandato familiar, de que si sos el primer primogénito tenés que seguir con el negocio familiar o ir a trabajar a una empresa. La sociedad japonesa más joven está desorganizando un poco a la sociedad japonesa como de antes, ¿no? Pero de cualquier modo se espera mucho del japonés. Lo social espera mucho del japonés. Es decir, que toda esa pulsión tiene que ser reprimida. Pero si la pulsión se reprime, por algún lado tiene que salir, porque si no te come por dentro. Y terminás en alguna de estas situaciones extremas, ¿no? La maravilla más grande que tuvo Freud para mí fue la teorización de la pulsión de muerte. Él dice que las pulsiones son pulsiones de muerte, que el ser humano tiene algo que es agresivo desde el vamos. Vos agarrás un niño que es la cosita más tierna del mundo y te va a querer morder, te va a querer arañar, te va a querer, sobre todo cuando entra en esa fase, la que se llama sádico-anal, empieza toda esa cosa de que te quiere, ¿no? Y la historia del mundo prueba que el ser humano es agresivo y violento. Es más violento que agresivo, porque la agresión puede ser una defensa propia. Yo soy agresivo para defenderme de vos que me atacás. Pero la violencia tiene otra connotación, como decía Vattel, la parte maldita del ser humano. Esos aspectos oscuros que están en todos nosotros y cosas que preferiríamos no saber que están ahí. Como, bueno, esto, la violencia o el deseo de hacer cosas que la sociedad, que lo social considera malo. En el caso de los japoneses, el horimono, el tatuaje. Parte de la violencia que genera toda esta represión que tienen los japoneses va hacia los parias, hacia los tatuados. Bueno, esos son los que están mal. Por eso Japón está en decadencia. Por esos tipos, miralos, que están ahí tomando y peleándose y generando riñas porque están tatuados. Se arma como ese prejuicio sobre el cual uno puede volcar su violencia, que para el ser humano es liberador y es, hasta te diría, sano, porque si no, te come. Estas pulsiones, no podemos deshacernos de estas pulsiones. No existe el mito budista de, o por lo menos la experiencia, la ciencia, años de psicoanálisis demuestran que no existe esta cosa del ser iluminado que no tiene violencia y carece de no sé qué. No existe. Hay una parte que para no ser violento hay que reprimirla, pero hay que ver qué consecuencias tiene esa represión si no se consigue una vía de escape para esa violencia que todos tenemos dentro. Para Foucault, el poder, esta idea de que el tatuado es un paria, es un resto, es eso que tendríamos que intentar como apagar o no ver o dejar marginado. O sea, ese poder para Foucault no es solo ese poder coercitivo, sino que también implica una red, o sea, la red de relaciones que producen y mantienen estas formas de conocimiento e incluso de verdad, porque para un japonés es verdad que el tatuado es un distinto, es un paria. Ahí hay una verdad, se juega la función de una verdad. Obviamente que eso no es verdad, sino que simplemente todas las instituciones, ya sea la escuela, el hospital, la prisión, arman una lógica de poder y de verdad que influyen en cómo la gente entiende el mundo y cómo la gente se comporta dentro de ese mundo. Cómo el japonés, dentro de sus culturas y sus subculturas, se mueve. Porque el yakuza tatuado, que otro considera un paria, ese mismo yakuza dentro de la organización, que también es una institución y también tiene sus relaciones de poder, va a considerar a otras personas los parias dentro de la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque la pulsión está ahí, la pulsión de muerte está ahí, no podemos hacer nada contra ella. Simplemente
podemos ver de qué manera la expresamos, dónde la reprimimos y cómo la expresamos. Es decir, que la prohibición genera una necesidad de que eso que está prohibido, eso que está reprimido, hagamos un paralelismo entre prohibición y represión, porque la represión es un intento de desalojo, un esfuerzo por desalojar una idea que está prohibida. Y acá me parece, yo hice un paralelismo entre el Sanja Matsuri, que es esta festividad sintoísta que se celebra en Asakusa, y la película La Purga, The Purge, que es una peli de terror distópica norteamericana del 2013, que fue, escrita por James de Mónaco. Y es una película, seguramente la habrás visto, no me interesa en sí la película, sino el profundo mensaje simbólico que tiene. Básicamente, en Estados Unidos estaba la desocupación por las nubes, los delitos por las nubes, y al gobierno se le ocurre una idea que es que un día al año toda la agresividad está permitida. Pero a cambio de eso, durante 364 días te tenés que comportar bien. Justamente tenés que hacer esas 3 represiones de las que habla Freud. Reprimir tu agresividad, reprimir tu sexualidad y reprimir tu vagancia. O sea, hace eso durante 364 días, que después durante 12 horas en un día vas a poder salir y hacer lo que quieras. Literalmente lo que quieras. Lo que quieras puedes hacer. Obviamente esta película dio pero muchísima tela que cortar a filósofos, psicólogos. Hay un montón de análisis que están bárbaros. No me voy a meter en eso. Sí quiero rescatar la idea de la pulsión de muerte, que es lo que venimos hablando, y de la represión de esta pulsión de muerte. Esta pulsión de muerte en algún momento tiene que salir, si no nos consume. Y lo que plantea la película es que cuando hay una palabra fuerte que dice, en este caso la ciencia, que dice, bueno, hemos comprobado que el ser humano es agresivo por naturaleza, la historia lo comprueba, y esto te lo dice un científico todo lindo, vestido de blanco con su bata, y que por eso hemos diseñado este programa que es La Purga. Eso es el poder de Foucault. Hay un experimento que ya lo he mencionado en algún podcast, no me acuerdo cuál, que es el de Stanley Milgram, que Stanley Milgram lo que prueba con un experimento de obediencia a la autoridad, preguntándose por qué había existido el nazismo, es que 2 de cada 3 personas son capaces de torturar a una persona al extremo en nombre de la ciencia. O sea, vos que estás escuchando este podcast y decís, yo no torturaría jamás a nadie, no lastimaría jamás a nadie. No estoy tan seguro. El experimento de Milgram muestra lo contrario. Muestra que hasta el más puritano de los puritanos puede llegar a ser extremadamente violento en las condiciones adecuadas. Y simplemente una condición adecuada sea con la excusa de obedecer a la autoridad. Ahora que yo tengo la autoridad que me dice que puedo salir a hacerlo cualquier cosa, bueno, listo, voy a salir a hacer cualquier cosa. Porque hay una autoridad que me está avalando este comportamiento. En los juicios a los nazis decían, yo no tenía opción de no hacer lo que me pedía el Estado, porque era traición a la patria. ¿Usted se arrepiente de lo que hizo? No, para nada. Si yo estaba haciendo lo que tenía que hacer, yo estaba haciendo lo que el poder, ese entretejido, me pedía hacer. Yo fui y lo hice. Muy casualmente, dando rienda suelta a la pulsión de muerte, ¿no? Pero ojo, porque la pulsión de muerte tiene que ser reprimida. Porque si no, no es que hay que salir y hacer lo que se quiera. Porque si no, el mundo sería un problema. O sea, no podríamos vivir en sociedad. Los japoneses encontraron modos muy sutiles de darle permiso a esta pulsión de muerte. Que un hombre de 60 años pueda leer mangas sobre colegialas haciendo cosas extrañas. Bueno, uno podría, desde la moral, podría decir, no, pero ¿cómo? Bueno, son bastante inteligentes los japoneses en cómo domenian sus pulsiones y cómo dan el espacio a que las pulsiones de muerte, que la pulsión de muerte se exprese de algún modo. Y sin embargo, Japón es uno de los países más seguros del mundo. Y ha tenido una historia sumamente agresiva y violenta. Tan violenta que Japón recién se moderniza después de siglos de guerras feudales
cuando llegan los occidentales, se moderniza entre comillas, ¿no? Después de siglos de guerras feudales y que vienen los norteamericanos a tocarles la puerta y decirles, muchachos, ustedes ven que siguen en la Edad Media, porque se habían perdido en esa agresividad. Solamente podemos progresar cuando logramos reprimir y sublimar esa pulsión de muerte, si no viviríamos eternamente en guerra. Y acá con la película The Purge quiero hacer este paralelismo con el Sansha Matsuri. El Sansha Matsuri les decía que es un festival de Asakusa, que bueno, se celebra todos los años, el tercer fin de semana de mayo, en el templo Sensoji, y tiene la particularidad de que es un festival, bueno, sintoísta, que es famoso porque siempre se ven personas tatuadas. Yakuzas y no yakuzas. Generalmente los yakuzas como que dominan la escena y se suben en los carros sintoístas a mostrar sus tatuajes, mostrar quién manda, ¿no? Pero va toda clase de personas tatuadas. Es como la purga, ¿no? Es como el día de la purga. Es el momento, es el día, o son los 3 días que dura el festival, en los que una persona puede ir y mostrar quién realmente es y comportarse como quiera. Ir totalmente escabiado de sake, sacarse la ropa, quedarse semidesnudo en un fundoshi, o sea, en ese taparrabos tradicional japonés, y nada, estar ahí de fiesta, mostrando tus tatuajes, mostrando eso que tenés adentro. Es exactamente como la purga. Yo me voy a bancar todo el año que me discriminen por tener mis tatuajes, o voy a permanecer en las sombras con mis tatuajes ocultos, pero una vez al año voy a ir y se los voy a mostrar a todo el mundo y se los voy a refregar a todos en la cara. Y voy a dejar que me saquen fotos, y voy a dejar que me suban a sus redes sociales, y voy a dejar que mi foto aparezca en revistas y en libros. Esta vez al año es mía. Y particularmente el tercer día hay un clímax en el Sansha Matsuri, en esta fiesta, con los desfiles de los Mikoshi, que son estos santuarios portátiles, en el que los tatuados se empiezan a empujar, a provocar peleas, como que empiezan a dejar salir esa violencia que dura horas para ver quién transporta el Mikoshi, porque dentro del Mikoshi estarían los kamis, los espíritus que te traerían buena fortuna durante el año. Entonces se empiezan a pelear, a tironear, a ver quién es el más fuerte y quién se va a quedar con el Mikoshi ese año. En el libro Wabori encontré una referencia muy buena de una editora de la revista Tattoo Burst, que era la señora Kawasaki, que decía: mostrar irezumi en público se ve un poco en la misma línea que orinar en público. Es una ofensa a la sensibilidad pública. Sin embargo, el Sansha Matsuri parece ser una de las muy pocas ocasiones en las que los lugareños reciben perdón de esta censura. El Sansha Matsuri es la purga, es el momento, es ese momento bien pensado en el que tenés permiso de ir a mostrar quién sos. Haciendo alusión a mi fallido que dije moda, el Sansha Matsuri, lejos de ser una moda, es un simbolismo profundamente real, que a través de la imagen que uno proyecta puede domeñar ese real, esa pulsión de muerte a través de algo simbólico. No te olvides que te podés hacer parte de esta comunidad de tatuajes japoneses. Simplemente por unos pocos centavos de dólar al mes te haces miembro y gozás de un montón de beneficios. Hacé clic a unirte y unite y seguime ayudando a crear este contenido. Dale.